Bueno, pues vamos a iniciar en esta noche, amén. Hoy nos toca ver el tema del poder engañoso. Entonces espero que pues al escuchar este tema comprendamos realmente el por qué pues suceden a veces milagros, sanidades, prodigios, a pesar de que las personas pues no están viviendo bien, tanto los que hacen como los que reciben el milagro, ¿sale? Los que hacen los milagros como los que reciben los milagros. Entonces hoy vamos a comprender eso. Nuestra cita base la tenemos en Santiago capítulo 1, verso 16 y verso 17, que dice así: Hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces la escritura aquí nos está diciendo que no debemos de errar, sino que tenemos que estar bien conscientes y persuadidos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, en este caso de Dios o del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces todo lo que los hombres puedan recibir, ¿sí? Bueno, siempre va a venir de parte de Dios, ¿ok? Y cuando venga algo malo, eso no va a venir de parte de Dios, es lo que nos está diciendo este texto. Entonces quiero que como base entendamos primero esto, que todo lo bueno viene de parte de Dios. Entonces, conforme vayamos viendo este tema, nos vamos a ir dando cuenta que una cosa es que de Dios desciendan cosas buenas y no malas, y otra cosa es que Dios permita que sucedan cosas buenas y que sucedan cosas malas. Y el hecho de que Dios permita no quiere decir que Él lo está mandando que suceda. Simplemente son leyes que cuando uno echa mano de esas leyes se ponen en marcha. Y entonces suceden cosas que nosotros a veces no comprendemos y a veces se lo atribuimos al enemigo o se lo atribuimos a la soberanía de Dios porque no encontramos respuesta. Pero la Biblia nos va a dar en esta hora la respuesta para que estemos conscientes qué es lo que pasa detrás de algunos milagros, detrás de algunas sanidades, etcétera, etcétera. Seguimos, escucha. ¿Qué significa la palabra que Dios permite? Vamos a analizar esta palabra. ¿Qué significa? Significa no hacer nada para impedir que ocurra ese algo. Entonces la palabra permitir quiere decir que Dios deja que las cosas sucedan como deben de suceder. Él no va a hacer nada que no tenga que suceder. ¿Por qué? Porque hay leyes. Si tú te sintonizas en el canal de una radio o en el canal de una televisión, lo que va a pasar por efecto al estar sintonizado es que se va a ver una imagen y vas a disfrutar de esa película o de ese programa o de esa estación de radio. Pero si no estás sintonizado, simplemente no va a pasar nada. Entonces, cuando los hombres, ya sean buenos o malos, se sintonizan, lo que desprenden que es un poder, ¿sí? Desprenden una virtud, lo vamos a ir viendo. Y ahí Dios no puede hacer nada, y no porque no pueda, sino porque son leyes que se ponen en marcha, leyes que se activan, ¿sí? En este caso, para bien, para recibir un bien. Pero más adelante vamos a ver que este bien no siempre es un bien, ¿sí? Aunque es un bien en lo material, no viene siendo un bien en la conciencia o en el estado de conciencia de las personas que lo reciben. Seguimos, escucha. Hermanos, ¿puede Satanás estar dividido contra sí mismo? Esta pregunta nos va a llevar a empezar a encontrar la respuesta de lo que es un poder engañoso y qué es lo que se mueve a veces en las personas que están mal en su vida espiritual, y a pesar de que están mal en su vida espiritual, ellos reciben milagros o ellos pueden hacer milagros. Escucha, en Marcos capítulo 3, verso 22 al 30, dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer.
Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Entonces, este texto claramente nos está diciendo que Satanás no puede estar dividido. Así como una casa no puede estar dividida porque cae, así el reino de Satanás, si estuviera dividido, caería, no prevalecería. Y hasta el día de hoy nosotros nos damos cuenta que el reino de Satanás sigue avanzando y sigue ganando terreno día con día. De hecho, la palabra, la escritura bíblica nos muestra que en el último tiempo Satanás se va a levantar con más poder. Hará señales y prodigios. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque él no está dividido. Toda su agrupación, todos sus seres están completamente unidos, ¿sí? A fin de cumplir su propósito, ¿sí? Que es implantar su reino sobre esta tierra. Y que los seres humanos no tengan conciencia de Dios, ni sigan a Dios, ni crean en la existencia de un Dios. ¿Ok? Ahora, escucha, hermanos. ¿Puede acaso Dios usar a Satanás para crear milagros, sanidad y liberación? ¿Creen que Dios puede usar a Satanás para hacer eso? Según lo que acabamos de ver, es no. La respuesta es no. Dios no puede usar a Satanás. ¿Me explico? Porque entonces estaría dividido. O somos de Dios o somos del enemigo. Y a veces nosotros hay cosas que se las atribuimos a Satanás. Un ejemplo de esto es como cuando nosotros decimos, ¿por qué los brujos sanan? ¿O por qué los hechiceros sanan? ¿O por qué los adivinos adivinan? ¿Quién es el que les revela? ¿Es Dios o es Satanás? ¿Sí me explico? ¿Quién revela? ¿Dios o Satanás? Entonces ahí es donde entra la confusión. ¿Sí? Si ellos están invocando a Dios, quien va a revelar es Dios. Porque si invocan a Dios, va a revelar Dios. Y si invocan a Satanás, y va a revelar Satanás. Porque el reino no puede estar dividido. Que estén invocando a Satanás y venga Dios y conteste. O que estén invocando a Dios y venga Satanás y conteste. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que la palabra nos está diciendo. El reino no puede estar dividido, ni el reino de Dios, ni el reino de Satanás. Si tú invocas a Dios, de Dios van a fluir las cosas. Si tú invocas al enemigo, del enemigo van a fluir las cosas. ¿Ok? Ahora escucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O quién hace estos milagros o obras en las personas cuando ellas le piden a Dios con fe? Entonces, si una persona está mal en su vida, pero le pide a Dios con fe y el milagro sucede, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Está obrando el enemigo o está obrando Dios? Vuelvo a repetirlo. Si esa persona está mal en su vida, está viviendo en lo que nosotros llamamos pecado, ¿sí? Invoca a Dios y el milagro sucede, o la sanidad sucede, o la liberación sucede, aunque esa persona esté mal, por el simple hecho de estar invocando a Dios, de Dios va a fluir esa sanidad o esa liberación. Pero si esa persona estuviera invocando al enemigo, del enemigo saldría esa sanidad y esa liberación. ¿Ok? Escucha, la palabra de Dios declara que Dios envía un poder engañoso a ciertas personas. Escucha, a fin de que esas personas crean en mentira y no en la verdad. Aquí es donde ya empezamos a entrar al tema del poder engañoso. Lo que estamos viendo es como una introducción, pero aquí ya entramos en el tema. Entonces, Dios, escucha, dice la Escritura que Dios envía un poder engañoso a aquellos que no creen en la verdad y se complacen en la injusticia. Esto lo encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 al 12, que dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean todos condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Entonces, todos aquellos que se complacen con la injusticia y que no creen a la verdad, escucha, Dios les envía
un poder engañoso. No está diciendo que el enemigo, escucha bien, está diciendo Dios les envía un poder engañoso a aquellas personas que se complacen en la injusticia y no se complacen en la verdad. Este poder es para aquellas personas cristianas o no cristianas que no creen en la verdad y se complacen en la injusticia. Este poder tiene como fin que las personas que no creen o no les interesa la justicia de Dios revelada en Jesucristo, crean en mentira, en lo referente a milagros y manifestaciones sobrenaturales. Entonces, todas aquellas personas que no quieren nada con la justicia del Padre revelada a través de Jesucristo, pero buscan su milagro, buscan su sanidad, buscan resolver sus problemas temporales y circunstanciales humanos y cotidianos, ¿qué es lo que pasa? Dios permite que se mueva en sus vidas, en esas personas, un poder engañoso. ¿Por qué? Porque no creen a la verdad y se complacen en la injusticia. ¿Ok? Sigo. Este poder en sí mismo no es mentiroso, sino engañoso. En sí mismo no es mentiroso ni engañoso, sino que su manifestación causa engaño o confusión en las personas que no creen en la verdad y se complacen en la injusticia. Entonces entendamos que si las personas están invocando a Dios para un milagro y el milagro sucede y esas personas están viviendo mal, ese poder los va a engañar. El poder en sí mismo no es engañoso, sino que causa engaño porque las personas creen en ese momento que están bien con Dios, puesto que recibieron su milagro, su sanidad, su petición. Pero la realidad no es esa, no es que estén bien, simplemente que ese poder se manifiesta para ellos porque no están dispuestos a vivir en la verdad, sino están dispuestos a vivir en el engaño. Sigo. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 13. Es un ejemplo. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, hay malas personas que engañan a otros, pero ellos también están siendo engañados. Es una ley. Todo aquel que engaña, todo aquel que se engaña, ¿sí? va a seguir en el engaño, no en la verdad. ¿Por qué? Porque se complace en la injusticia, no se complace en la verdad. Isaías capítulo 6, verso del 9 al 11, es otro ejemplo de esto. Escucha. Y dijo: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan. Esta profecía de Isaías se cumplió en el tiempo de Isaías, con los del antiguo pacto. Y el apóstol Juan nos muestra que la profecía de Isaías puede ser cumplida de tiempo en tiempo y aplicada al hombre, cuando éste se manifiesta desatendido de Dios. Entonces, la profecía de Isaías nos está diciendo, ¿sí?, que el corazón del pueblo estaba engrosado, estaba endurecido. Y aunque los profetas iban y le hablaban, ellos no escuchaban a Dios. Ellos lo único que querían era su conveniencia. El pueblo quería sus bendiciones. Y el día de hoy, y hasta el día de hoy, sigue sucediendo lo mismo. Aunque Dios nos da palabra, aunque Dios nos da consejo, aunque Dios nos da la orientación de cómo tenemos que vivir, muchos o muchas personas no les interesa hacer un cambio en su vida. No les interesa que su vida sea transformada. Por el contrario, lo único que quieren es recibir su milagro, recibir su petición. Y la reciben. Pero aquí el texto nos está diciendo por qué lo reciben. Porque están endurecidos. Y entonces ellos desprenden ese poder, porque están pidiéndole a Dios, desprenden ese poder con fe de que quieren que suceda. Y como están invocando a Dios con fe, entonces la fe hace que ese poder se desprenda
de la presencia de Dios, esa dádiva se desprenda de la presencia de Dios y ellos reciban su milagro, aunque están mal en su vida. Por eso veíamos la semana pasada que la Escritura decía, apártate de mí, hacedor de iniquidad, no te conozco. Y ellos decían, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, puse las manos sobre los enfermos. Hice milagros, hice sanidades. Pues sí, pero lo hacían porque tenían fe en que ellos podían hacerlo. Y entonces ese poder se desprendió, esa virtud se desprendió de Dios. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces ellos recibieron esa dádiva por la sola fe, pero su vida no está bien. Y por lo tanto ellos recibirán un día su recompensa, que sean apartados de la presencia del Señor. ¿Ok? Seguimos. Juan capítulo 12, verso 37, es otro ejemplo de lo que acabamos de decir. Escucha, Juan 12, 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían, para que se cumpliese la profecía de Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con sus ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y Dios los sane. ¿Ok? Entonces, aquí está la clave. Ellos endurecieron su corazón. Ellos cerraron sus ojos. Y aunque la verdad estaba delante de ellos, ellos no quisieron la verdad porque se complacían en la injusticia. Y entonces lo único que recibían, que es pues las cosas buenas. Buenas en el sentido temporal y circunstancial humano, pero no buenas en el sentido espiritual de que pudiera haber un cambio, una transformación en su vida, o de que realmente pudieran recibir la vida eterna para ser transformados. Y esto es lo que sucede. Muchas personas reciben milagros, reciben lo que piden en las campañas, en los eventos, etcétera, etcétera, pero siguen viviendo su vieja vida. Viven una vida religiosa o falsamente religiosa, que no tiene nada de espiritual. Y ellos creen estar agradecidos con Dios y se congregan y son parte de una iglesia, pero la realidad es que no quieren que Dios opere en sus vidas transformándolos, ni tienen la intencionalidad de un cambio realmente. Solamente siguen en una agrupación religiosa esperando recibir más beneficios o más milagros para su vida cotidiana. Pero para con Dios, para su transformación, para su formación en Cristo, no esperan nada ni tienen fe en ello. ¿Ok? Sigo. Por tanto, escucha, cada vez que las personas se acercan a Dios con fe, pero falsamente, sin amor a la verdad o sin sinceridad, Dios permite que ellos desprendan ese poder o mover espiritual, generando con ello cosas sobrenaturales. Y esto genera que las personas que lo practican, ¿sí?, o los que lo reciben, se engañan a sí mismas, pensando que Dios los ama y que está de su lado, cuando la realidad es otra, ¿sí? Y el fin de esas personas será la muerte eterna. Entonces, estas personas se están engañando a sí mismas. ¿Por qué? Porque lo único que está sucediendo es que están echando mano de la fe. Y por la fe se está obrando en ellos un poder. Se está obrando en ellos milagros, etcétera. Pero ellos están muy lejos de realmente recibir su vida eterna, su salvación. ¿Ok? Sigo. Este poder engañoso, escucha, este poder engañoso es el espíritu. En este caso, Dios obrando o operando con señales y prodigios. Y estos son producidos por la sola fe. Pues la fe, como vimos la semana pasada, es un don que fue otorgado a toda la humanidad por medio de Jesucristo, a fin de que la humanidad sea salvo. Pero estas personas solamente lo usan para sus beneficios vanos o circunstanciales. Entonces hay gente que tiene la capacidad de ejercer la fe,
tiene la capacidad de creer que Dios puede obrar a sus vidas, y por esa credibilidad, por esa fe, porque la fe es un don de Dios, es que ellos crean su milagro, desprenden la virtud. ¿Me explico? Y entonces reciben lo que ellos esperan, porque es un don. Y los dones y el llamamiento son irrevocables. Entonces ese don está operando en aquellos que creen que pueden recibir un milagro, que pueden recibir una sanidad, y lo reciben. Porque viene de parte de Dios, porque están invocando a Dios, mas no de parte del enemigo. ¿Ok? Sigo. Un ejemplo de esto lo encontramos en Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí está el texto. El texto nos está diciendo que muchos dirán: Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre hablé lenguas. Señor, en tu nombre yo profeticé. Pero Dios le dirá: apártense de mí, no les conozco. ¿Por qué estas personas tenían ese poder? ¿Por qué podían profetizar? ¿Por qué podían echar fuera demonios? ¿Lo hacían por Satanás o por Dios? Recordemos que el reino de Dios no puede estar dividido, ni el reino de Satanás. Entonces invocaban a Dios, la profecía, los milagros, las señales, los prodigios venían de parte de Dios. El problema es que su vida no estaba bien, pero como fluían los milagros y fluían las sanidades y fluía la profecía, ellos creían que estaba bien, pero no estaban bien, estaban siendo engañados por ese poder. No porque el poder los quisiera engañar, sino que su manifestación se engañaban a sí mismos pensando que ese poder se manifestaba porque estaban bien. Pero no se manifestaba ese poder porque estaban bien, se manifestaba porque tenían fe en que Dios podía usarlos a ellos. Amén. Sigo. Escucha, este don, ¿sí? Este don de la fe opera de forma sobrenatural en los que creen en esa fe o en ese poder, o los que creen que pueden hacer señales y milagros. ¿Ok? Y ese poder puede operar en ellos y opera en ellos. Y la evidencia o manifestación de este poder hace creer a las personas que lo practican y los que lo reciben que ellos están bien delante de Dios. Pero la verdad es otra. Aquí encontramos otro ejemplo. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17 es otro ejemplo de esto, que dice: y estas señales seguirán a los que creen. Dos puntos y seguido. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces estas señales seguirán a los que creen. Y luego el texto dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces todas aquellas personas que creen que en el nombre de Jesús pueden recibir y pueden echar fuera demonios y se puede mover el Espíritu en ellos, el Espíritu se mueve, echan fuera demonios y traen sanidades y hacen milagros, aunque estén mal en su vida. Entonces las señales, los milagros, los prodigios, las sanidades, la profecía, etcétera, etcétera, no es una garantía de una vida espiritual. Entendámoslo bien. No es garantía, ¿sí?, de una vida espiritual. ¿Ok? Seguimos. Otro ejemplo lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer
en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí encontramos un ejemplo de cómo la bestia, en este caso no por parte de Dios, sino por parte del enemigo, puede hacer señales y prodigios. Si invocamos a Dios, las señales, los milagros vienen de parte de Dios. Y si invocamos al enemigo, las señales y los prodigios vienen de parte del enemigo. ¿Ok? Seguimos. Otra cita de ejemplo la encontramos en Apocalipsis 13:8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, en este caso a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Entonces, si tú adoras a Dios, si tú invocas a Dios, si tú clamas a Dios, un poder se va a desprender de Dios. Dios va a permitir que ese poder que esté en él fluya simplemente porque crees que Dios lo puede hacer. Y ese poder fluye, se desprende de Dios. Su espíritu se empieza a mover en nosotros para atraer lo que nosotros estamos pidiendo en fe, aunque estemos mal en nuestra vida. ¿Ok? Y si invocamos o adoramos al enemigo, pues también recibiremos de parte del enemigo lo mismo. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva viene de parte de Dios. Pero si invocas al enemigo, también el enemigo puede generar buenas dádivas para tu vida. ¿Ok? Sigo. Mateo también lo confirma y nos muestra que no es que Dios no quiera salvar a esas personas, sino que ellas están endurecidas y por ello ellos no quieren nada con él. Entonces vamos a ver una cita donde nos muestra que estas personas están endurecidas, así como la que vimos de Isaías. Y no es que Dios no quiera obrar para bien de sus vidas, o sea, generar salvación y no solamente milagros, sino que la salvación no puede obrar, la justicia de Dios no puede obrar, porque ellos no están expectantes de una justicia y una salvación. Ellos solamente están expectantes de milagros y señales. Y por eso solamente reciben milagros y señales. Pero si expectaran o esperaran o anhelaran la salvación o la justicia, así como reciben sus milagros, así también recibirían pues esa sanidad y esa justicia y esa salvación en Jesucristo. ¿Ok? Mateo 13:14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Aquí está la clave, ese pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y no oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Entonces, aquí encontramos lo que nosotros llamamos justo juicio, o la justicia de Dios. Si tú tienes el anhelo de recibir lo que realmente te va a edificar, que es la vida eterna, que es la salvación en Jesucristo, que es la justicia de Cristo imputada a tu vida, tú lo vas a recibir. Pero si tu corazón, tus oídos, tus ojos están cerrados ante esa justicia, ante ese amor, ante esa dádiva de parte de Dios, lo único que vas a recibir es lo que esperas. Si tú esperas beneficios terrenales, circunstanciales y temporales y humanos, es lo que vas a recibir. Porque tu fe va a provocar, tu credibilidad va a provocar que la fe se manifieste en tu vida y te va a generar eso que tú esperas. Pero si tú esperas en fe la justicia de Dios, esa justicia tú la vas a obtener también por la fe, porque la fe es un don de Dios. Amén. Sigo. Por tanto, Dios no tiene la obligación de darle al hombre, por decirlo así, ¿sí? Sí, o que fluya en el hombre falso para con él una buena dádiva que realmente lo sane y lo libere de todo yugo de pecado o de su estado caído. Por ello Dios nos exhorta en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Entonces nosotros venimos del mundo, o nosotros venimos de un sistema religioso en el cual solamente expectamos cosas buenas, necesidades para nuestra vida temporal, circunstancial. Ya venimos programados nada más a recibir lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo que necesitamos. Y cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos repitiendo esos patrones, esos pensamientos, esos deseos, esos anhelos. Pensamos que Cristo o el Padre solamente están para complacer nuestras necesidades. Y así es como hacemos, oramos por nuestras necesidades, clamamos por nuestras necesidades, ayunamos por nuestras necesidades. Pero no oramos, clamamos y ayunamos, por decirlo así, para que Cristo se forme en nosotros. Pero por lo otro sí nos sacrificamos. Y por lo bueno no nos sacrificamos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces nuestros valores están desfasados. ¿Ok? Sigo. En este tiempo como sociedad y religiosamente hablando, estamos viciados conforme a deseos engañosos. O sea, deseamos liberación, deseamos milagros, deseamos sanidades, deseamos prosperidad, etcétera, etcétera. Y todo beneficio que no nos lleva a un verdadero arrepentimiento o a un cambio de vida. Entonces, esto es lo que estamos deseando día a día. Aunque nos decimos cristianos, día a día estamos deseando solamente esto: liberaciones, milagros, sanidades, prosperidad financiera, etcétera, etcétera. Que Dios te respalde en tus negocios, que Dios te respalde en tus proyectos. Y ahí nos mantenemos enfocados. Pero ¿qué tanto realmente de nosotros estamos dispuestos a darle a Dios? La realidad es que solamente queremos recibir de Dios. Y la realidad es que recibimos los milagros. Pero la realidad es que con todo y milagros no vamos a entrar a la presencia de Dios. ¿Ok? Sigo. Hermanos, anhelemos creer conforme a la verdad y realmente oír y ver o ser sanados en el alma o en el espíritu, para no vivir más engañados en un poder engañoso que no edifica nuestra vida ni nos conforma a la imagen y la semejanza de Jesucristo. Entonces, el anhelo no debe de estar enfocado en lo circunstancial y temporal. Nuestro anhelo debe de estar enfocado en que nuestro espíritu y nuestra vida esté día a día manifestando la gloria de Cristo. Esto lo encontramos en Tesalonicenses 2:7. Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, escucha, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para con los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Entonces hay personas que no han recibido, escucha, el amor a la verdad para ser salvos, pero sí han recibido el amor para tener sus milagros. No sé si me estoy... O sea, tienen amor, tienen anhelo para recibir lo que quieren, pero no lo que realmente Dios quiere para ellos. Eso lo rechazan. Dicen tener a Dios como Padre, pero no le honran. Dicen amarle, pero no le obedecen. Y así estamos muchos de nosotros. Decimos ser hijos, pero no nos comportamos como hijos. ¿Ok? Por último, versículo 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, todos aquellos que realmente no quieren nada con la verdad, sino que se complacen con la injusticia, el texto nos está diciendo, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en injusticia. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe a la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio,
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a estar en la verdad, ¿sí?, el Evangelio se manifiesta en nuestras vidas, porque esa verdad está en el Evangelio. Y si tú quieres la verdad y no solamente lo circunstancial, vas a llegar al Evangelio, es decir, vas a llegar a Jesucristo, porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si tú quieres la verdad, si tú quieres el camino, si tú quieres la vida, vas a llegar a Jesucristo. Pero si tú no quieres nada con Jesucristo, lo único que vas a recibir son tus milagros, son tus necesidades, y vas a estar engañado en que ese poder de parte de Dios se está manifestando a tu vida porque estás bien en tu vida. Y la realidad no es porque estés bien. La realidad es simplemente porque tienes fe en que Dios lo puede hacer, y porque Dios lo puede hacer, lo hace. Pero no te transforma, ni te cambia, ni te salva. Amén.